En este podcast vamos a hablar de lo que ocurre a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. ¿Ok? Y vamos a meter en esta temática a Max Weber, ¿sí? Famoso Max Weber, ¿sí? Que curiosamente este diciembre estuve leyendo una parte, la primera parte del libro de Economía y Sociedad de Max Weber, por lo cual me quedé profundamente sorprendido de las cosas que trabaja Max Weber ahí. Incluso creo que para las próximas ediciones de este curso de Historia del Pensamiento Económico ya no va a estar en esta parte, sino que va a estar en la parte austríaca. Creo que Max Weber es un austríaco. ¿Sí? Él nace en Erfurt, Alemania, y su madre era calvinista. Y su padre era un magistrado luterano, y como tocaba muy bien a las personas que ejercían cargos políticos en Alemania, que después se unifica, ¿no? Y bueno, ellos se trasladan a Berlín en el año de 1862, ¿sí? Y en el año de 1882, él asiste a la universidad para estudiar Derecho e Historia, ¿sí? Por lo cual él es uno de los estudiantes de la famosa carrera esa que se había llamado Stadtwissenschaft, ¿ok? Y él estudia con Karl Mies, uno de los padres de la escuela histórica alemana, ¿ok? Y sustituye a Karl Mies una vez que él abandona la Universidad de Heidelberg en el año de 1896. O sea que muy joven, Max Weber pasa a ser profesor universitario, ¿okay? Pero ya era profesor, ya él era profesor en Freiburg en el año de 1895. ¿Okay? Ahí también hay que comentar una cosa, ¿no? Que en el año de 1897 él sufre una profunda depresión. ¿Okay? Esa depresión ocurre porque sus padres, ¿okay? eh, eh, tienen bastantes conflictos, ¿no? Porque el padre era profundamente dominante, la madre era una mujer profundamente religiosa y piadosa. Más, Weber tiene una profunda admiración por la madre, tan es así que el libro Economía y Sociedad, que es un libro póstumo, se lo dedica a la madre. Y bueno, en el año de 1897, él está casado, ¿sí? Y él invita a la madre nada más a pasar una temporada con el matrimonio, o sea, con él y con su esposa Marianne, ¿sí? Y aparecen los dos, ¿no? El papá y la mamá, porque el papá se siente invitado una vez que Max Weber invita a la madre. Entonces, cuando él abre la puerta y encuentra a sus dos padres, que son los que están tocando la puerta, él le dice de un solo plumazo al padre: mira, pero ya va, yo invité fue a mi mamá, no te invité a ti. Y entonces ahí se da una discusión muy fuerte entre el hijo y el padre. Él estaba profundamente amargado porque siempre el padre había sido muy dominante con la madre, y parece que se dijeron cosas que no se debieron haber dicho. Y bueno, el padre se da cuenta de que él no es bienvenido en la casa de Max, ¿no? Y bueno, él decide regresarse a Berlín, ¿ok? Y ahí él sufre un, una enfermedad terrible en el viaje. O sea, se le explota una úlcera y el hombre muere desangrado en el vagón que lo llevaba de regreso a Berlín, ¿no? Entonces, después Max Weber tiene un profundo sentimiento de culpa por lo que le pasó al padre, porque él se considera técnicamente el asesino del padre, porque lo botó de la casa. Y entonces eso lo mete a él en una profunda depresión que lo hace abandonar su cargo en la universidad, lo hace abandonar las investigaciones que estaba realizando, que eran bastante interesantes. Tenía un grupo de investigaciones muy importante en la Universidad de Heidelberg.
Y bueno, él va a abandonar todo eso hasta el año de 1902. En el año de 1902 se siente de nuevo relativamente bien, ¿ok? Entonces pasa unas vacaciones con su esposa en Estados Unidos y ahí se encuentra con un Estados Unidos que está floreciendo, ¿no? Estados Unidos está creciendo mucho económicamente, no está todavía totalmente desarrollado, sí está totalmente industrializado, pero no está totalmente desarrollado, o sea, no es la potencia de hoy en día, pero se está gestando esa potencia. Y entonces él se maravilla mucho de lo que observa en Estados Unidos y él regresa, ¿ok? Y ahí él va a escribir un libro que se llama La ética protestante y, y, y los, ¿cómo se llama? Y el surgimiento del capitalismo, que es quizá uno de los libros más importantes de Weber, ¿no? Eh, Entonces, y además que vincula los dos temas que a él le gustan, ¿no? A él le gusta mucho hablar de la parte histórica y la parte económica y sobre todo de hablar de la parte religiosa, ¿no? Son tres temas que son algo, ¿no? ¿Ok? Y entonces en el año de 1918 él acepta el puesto en la Universidad de Viena, ¿ok? Porque técnicamente se ha convertido en un austríaco. Eso es una de las cosas que me he dado cuenta leyendo a Weber, ¿ok? Y de hecho él se convierte técnicamente en un austríaco. Y bueno, a pesar de eso, él regresa después otra vez a Berlín, ¿okay? Berlín como que es el centro de atracción más importante para Weber. ¿Okay? Y bueno, y hay un incidente secreto en la vida de Weber, ¿no? O sea, no, la gente no habla mucho de esto en forma de chiste, ¿no? ¿Okay? Pero en realidad Weber era un hombre polígamo, ¿ok? De hecho, él se casó con Marianne Schnita, que es la señorita que está aquí, que es a la quien, al- con la que él está casado cuando él invita a la madre para que pase una temporada con ellos. Esa señorita es prima de él, ¿ok? Pero además de eso, él mantiene un romance con una señora que se llama Elsa von Richthofen, que es la esposa de Edgar Jaffe, que además es uno de sus socios, o sea, uno de sus compañeros de trabajo, ¿ok? Y que fue alumna de él en la Universidad de Heidelberg, ¿ok? Cuando él daba clases allá sustituyendo a Carl Nies, ¿ok? Y además de eso, él tenía una tercera esposa, ¿ok? Que era Mina Tobler, ¿ok? Que era una pianista suiza, ¿ok? Y las tres vivían juntas con él en la casa, ¿no? O sea, que no era una cosa así de que él mantenía tres casas, ¿no? Sino que tenía las tres señoras en la misma casa, ¿no? ¿Okay? Y todo el mundo, por supuesto, en Alemania sabía esto, ¿okay? Y lo tomaban mucho a chiste, ¿no? Pero es una característica muy particular de la vida de Weber, ¿no? Ok, él, como comentamos, había escrito La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Eso se escribe entre 1904 y 1905 en la versión original en alemán. Okay. Tiene dos partes el libro. Una parte se publicó en 1904, la segunda parte en 1905. ¿Okay? Eso se tradujo al inglés en 1930. ¿Okay? Y para Weber la religión tiene una importancia capital en la vida, ¿no? ¿Okay? Él creía que la religión culturalmente le daba cohesión a la sociedad, ¿okay? Y él decía que era ingenuo ver el capitalismo con una visión de la codicia o del desenfreno. Obviamente ahí lo que más que el defender que el capitalismo sea de origen protestante en lugar de origen católico, ¿okay? En realidad lo que él está diciendo es oponiendo a la postura de Marx, que es que el capitalismo es judío, ¿no? Entonces, él dice, no, estás equivocado, ¿no? ¿Okay? Y en realidad el capitalismo no es codicia y desenfreno como piensan los marxistas. ¿Okay? El capitalismo es otra cosa. ¿Okay? Y según él, el capitalismo es laboriosidad, ¿okay? Es la prédica del trabajo, es austeridad, o sea, es el ahorro. ¿Okay? Y esos son los valores protestantes, ¿no? O sea, la prédica del trabajo, la prédica del ahorro, ¿okay?
son prédicas de la posición protestante, no de la posición judía ni de la posición católica, ¿no? Entonces, por eso es que el protestantismo puede darle cierto sentido al capitalismo como expresión de la sociedad moderna. Eso es lo que dice Max Weber, ¿no? Eh, eh, no es, o sea, el asunto no es decir que el capitalismo tiene origen protestante, ¿no? Sino oponerse a la visión marxista, ¿no? Y el libro este que comenté que estoy leyendo, que se llama Economía y Sociedad, aquí están las fechas invertidas, ¿no? Se publicó originalmente en 1930 en alemán y se tradujo al inglés en 1947, por lo cual Weber entra tarde, ¿ok? Para nosotros, ¿no? O sea, para el mundo no alemán, ¿ok? Pero para mí es demasiado importante. ¿Sí? Más, de hecho, yo encontré vínculos profundos entre la acción humana de Mises y el libro de Max Weber, lo cual me explica muchas cosas en la realidad, ¿no? Okay, él piensa que la ciencia económica y la sociología, ¿okay? Porque él cree que las dos son una sola ciencia, como un buen austríaco, ¿okay? No es deductiva, tampoco es inductiva, sino que es interpretativa, ¿no? Y entonces él propone una metodología que él llama en alemán el Verstehen, ¿okay? Verstehen lo que significa es comprender, ¿okay? Y además introduce la ¿cómo se llama? La técnica del tipo ideal, del ideal typus en latín, ¿okay? Que es lo que hay que interpretar, ¿no? Y es como una suerte de promedio, ¿okay? O sea, el tipo promedio, ¿okay? Y él lo identifica como el ideal de los medios racionales, el ideal de los medios irracionales, el ideal guiado por la emoción, el ideal guiado por la costumbre. O sea, es el tipo que hay que estudiar cuando uno está estudiando la acción humana, que es lo que se estudia en la economía, en economía y sociedad, ¿no? Por eso es que les digo que hay una profunda vinculación austríaca en Weber, ¿no? La otra visión que tenemos que ver para entender el tránsito del siglo XIX al siglo XX, para entender también lo que va a ocurrir en el XX, es la presencia de un personaje que se llama Carl Gustav Kassel, ¿okay? Que es un ingeniero, ¿okay? Que era sueco, ¿okay? Y que luego se dedicó exclusivamente a las matemáticas y luego le empieza a apasionar el mundo de la economía cuando en 1899 se encuentra con el trabajo de Walras, ¿okay? Con el modelo del equilibrio general. Y en el año de 1901 le está tratando de concursar para conseguir una cátedra en la Universidad de Lund, ¿okay? La cual pierde, ¿okay? La gana su compañero de escuela, que es Knut Wicksell, ¿ok? Y aquí pasa una cosa extraña, ¿no? Normalmente se dice que Gustav Kassel y que Knut Wicksell son de una sola escuela económica, ¿ok? Que se llama la escuela sueca, ¿ok? Y en realidad Kassel y Wicksell se odiaban profundamente. De hecho, Kassel odiaba más a Wicksell que lo que Wicksell odiaba a Kassel, pero no había amistad entre ambos, ¿ok? Sin embargo, siempre dicen que es una sola escuela. Yo no, a mí me cuesta mucho eso de creer que existe una escuela de dos personas que se odien, ¿no? ¿Ok? Él era un neoclásico, ¿ok? Un walrasiano, ¿ok? Que odiaba la teoría de la utilidad, ¿ok? Y él decía que de alguna manera todos odian esa teoría de la utilidad, ¿ok? Por lo cual le cuadraba muy bien el, el, el rango de walrasiano, porque acuérdense que Walras no era creyente de que la utilidad era la que determinaba el valor, sino que era la escasez, ¿ok? Y bueno, sin embargo, sus trabajos sirven muchísimo para desarrollar la teoría del ciclo austríaco, ¿ok? Y los trabajos de von Neumann, ¿ok? De teoría de juegos, ¿no? Y él es el que propone la teoría de la paridad de poder de compra que uno estudia en macroeconomía, ¿ok? Y eso aparece en un artículo que se llama así Teoría de la paridad de poder de compra, ¿ok? Del año de 1909, ¿ok? Y luego él escribió un libro que se llama Teoría Económica Social, donde aparece toda la teoría económica que él considera fundamental, ¿no? ¿Ok?
Y de ahí vienen los estudios del ciclo, ¿no? Que es de donde se agarran los austríacos también para analizar el ciclo, ¿no? Y yo tengo que comentar una cosa bien interesante, ¿no? O sea, Castle dice en esa teoría que en las primeras etapas del crecimiento, ¿ok? Crecen más los, los precios de los bienes de consumo que los precios de los bienes de capital. Y que al final crecen más los bienes de capital que los bienes de consumo. Entonces a mí me sorprende mucho, ¿ok? O sea, una de las cosas que yo no entendía nunca de ese análisis del ciclo era ese comportamiento distinto en los precios, ¿ok? Porque no es lo que le enseñan a uno normalmente en la escuela, ¿no? Entonces, ese aporte de Castle es interesante, ¿eh? Y hay que tomarlo en cuenta para las evaluaciones que uno se haga. Y un poco hablando de la teoría de la paridad de poder de compra, así es como se ve matemáticamente, ¿no? O sea, en el momento cero, los precios de un producto en el país A deben ser iguales a los precios del mismo producto en el país B multiplicado por el tipo de cambio AB, ¿ok? Y bueno, si pasa un periodo de tiempo, si pasamos del periodo cero al periodo uno, entonces los precios del bien en el país A van a sufrir de la afectación de la inflación que ocurre en el país A, ¿ok? Los precios del producto en el país B van a sufrir la afectación de la inflación del país B. Y el tipo de cambio también va a sufrir una afectación que es la apreciación o depreciación del tipo de cambio, ¿no? Por lo cual, esto es un sistema de ecuaciones que para solucionarlo hay que hacer un artificio matemático en el cual se coloca P sub A igual a P sub B igual al tipo de cambio de A por B, ¿okay? De A por B, y que ambos, los tres sean iguales a uno, ¿no? Por lo cual esta ecuación quedaría como 1 es igual a 1 por 1 y estos valores aquí serían 1, 1 y 1, ¿ok? Por lo cual estas tres variables salen de la ecuación y a mí me quedaría un polinomio que se puede resumir de esta manera. O sea, yo entendería que la devaluación esperada del tipo de cambio, ¿sí? O la apreciación esperada del tipo de cambio, debería ser igual a una relación de las inflaciones de este tipo, ¿no? La inflación del país A menos la inflación del país B, entre uno más la inflación del país B, ¿ok? Entonces, bueno, originalmente así es como la ve Castle, ¿ok? Sin embargo, Fisher después contestó ese artículo en el año de 1913 con un libro. Entonces, Fisher era un personaje curioso en esto de escribir, ¿ok? Escribió más de 50 libros, ¿ok? Y bueno, Fisher en el año 1913 escribe un libro que se llama La paridad de poder de compra, no un artículo que escribió Castle, sino un libro, ¿ok? Y él dice que Castle está equivocado, de que la verdadera relación es de este tipo, ¿no? Porque los bienes reales no arbitran, ¿ok? Por lo cual no puede haber arbitraje de bienes reales en la economía, por lo cual esto es imposible en la economía. Lo que ocurre es un arbitraje de tipos de cambio, ¿ok? Y el arbitraje de tipos de cambio ocurre por arbitraje de tasa de interés, ¿ok? Entonces, él decía que la relación no se da en la cuenta corriente de la balanza de pago, o sea, no se da en el mercado de bienes, la relación se da en el mercado de capitales, en la cuenta de capitales de la balanza de pago. ¿Okay? Esa es la visión de Fisher. ¿Okay? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Okay? Bueno, y el otro personaje de esa famosa escuela suiza es Bixel. ¿Okay? Bixel nace en 1851 y muere en 1926. Fue el líder de la escuela de Estocolmo, escuela que dicen que se conforma por ellos dos. ¿Okay? Su padre era un empresario de bienes raíces, ¿okay? Y él estudió matemática y física en Uppsala, ¿okay? Desde el año de 1869. Incluso él obtiene el doctorado en 1885 y en el año de 1877 es uno de los alumnos de Max Weber, ¿no? Perdón, de Menger, ¿ok? Que es uno de los casos extraños, ¿no? Este sí fue alumno de Menger, pero es un personaje también curioso, ¿no? Era un socialista malthusiano, ¿ok? Y el intento de él es un intento bien extraño, ¿no? De mezclar la visión ricardiana, la visión malthusiana y la visión de von Baber, que es uno de los miembros de la escuela austríaca. Un personaje bien curioso, Wixel, ¿no? Y en 1901 él es el que consigue ser profesor en la Universidad de Lund. O sea que él es el que le disputa el cargo a,
a este Castle y lo pierde, ¿no? ¿Ok? Él trata de sintetizar en su trabajo la teoría de Walras con la teoría de von Baber y con la teoría de Ricardo, ¿no? Y la obra más importante de él es un trabajo que se llama la tasa de interés y el nivel de los precios, de los, que en alemán se dice así, que es un Preise. Ahí lo que dicen es el interés y los precios de los bienes, del año de 1898. ¿Ok? Y de ahí es donde surge la famosa tasa natural de interés, que es una propuesta que él propone, ¿no? Wiesel dice que existe una tasa natural de interés, que es aquella que surge en el mercado cuando no existe dinero. Por lo cual, Wiesel está diciendo que la tasa de interés es un fenómeno no monetario, sino que es un fenómeno del mundo real. ¿Okay? Y él dice que esa tasa de interés no se puede calcular porque es una tasa subjetiva, ¿no? ¿Okay? Y sin embargo, él propone una teoría alrededor de eso. Él dice que si el Banco Central fija la tasa de interés monetaria por encima de la tasa natural de interés, debería haber recesión. Que si el Banco Central la fija por debajo, entonces debería haber inflación. ¿Okay? Y si la fija exactamente en su nivel, entonces eso produce un equilibrio en todas las variables monetarias. ¿Okay? Esa es la propuesta de Wiesel en ese libro que se llama El interés y el nivel general de precios, ¿no? Que vamos a hablar de él cuando hablemos de Keynes y de Hayek, ¿no? El otro personaje es Werner Sombart, ¿no? Este ya es el último miembro de la escuela historicista, en teoría, ¿ok? Yo digo en teoría porque yo creo que la escuela historicista no ha desaparecido. ¿Ok? Él inicialmente es un marxista, que quizá el único profesor en Alemania que dominaba muy bien el análisis marxista era Werner Sombart. Sin embargo, él después va a estudiar con Schmoller y va a abandonar parte de esa ideología marxista que tiene. Sin embargo, en su momento, Engels, el socio de Marx, ¿okay? Va a decir que Sombart es el único profesor de Alemania que enseña economía porque es el único que sabe economía marxista, ¿no? ¿Okay? Él inicialmente, como comento, es marxista, pero después cambia y se hace historicista, ¿no? Y sus estudios, junto con los estudios de Marx y Engels, son los que determinan mucho la visión que Occidente tiene del capitalismo, ¿no? Y que la academia en general tiene del capitalismo, ¿no? Como un poco la visión contraria a la que nos propuso en su momento Max Weber, o sea, esa visión de codicia y de ambición, ¿ok? Que tenemos los occidentales con respecto al capitalismo, es uno de los regalos que nos ha hecho Sombart, ¿no? Sombart tenía una idea muy particular, igual que, que Marx creía que el capitalismo tenía origen judío, ¿ok? Es más, él escribe algunos libros que se llaman eso, la religión judía y el capitalismo, ¿no? Por lo cual, a pesar de que ya no era marxista, no había abandonado esa forma de creer de los marxistas, ¿no? Y de hecho, en sus libros se trasluce mucho la creencia de que en la Edad Media las relaciones eran mucho más señoriales, que toda la gente no actuaba por hacer plata, sino actuaba por altruismo, ¿no? Que él cree en eso, ¿no? Y que después de la Revolución Industrial la gente cambió y se volvió codiciosa, ¿no? Por eso es que asocian el capitalismo con uno de los defectos de los judíos, según ellos, ¿no? Esto es una visión muy racista, típica de la Alemania prenazi, ¿no? Sus ideas, ¿okay? Están en la teoría de la destrucción creativa de Schumpeter. De hecho, él es el verdadero padre de la teoría de la destrucción creativa, ¿okay? Y creía que el capitalismo estaba vinculado a la religión judía, como dijimos antes, ¿okay? Por lo cual él creía que el empresario era un tipo que imponía sus ideas y que nos hacía ser víctimas de él. Eso es lo que pensaba Sombra y es un poco la visión que nosotros tenemos del empresario también, ¿okay? Sus ideas son obviamente historicistas, pero sus ideas se mantuvieron durante la época de la República de Weimar, por lo cual sus ideas también arroparon a la socialdemocracia alemana y sus ideas también sirvieron de marco para el nazismo, ¿no? Fíjense que esta visión un poco racista del capitalismo y el judaísmo
están vinculadas mucho a la forma de pensar de los nazis. ¿Okay? De hecho, ahí volvió. Ok, antes de la interrupción estábamos hablando de que sus ideas sirvieron de marco para que el nazismo floreciera en Alemania. O sea que hay una continuidad política entre el mundo del Segundo Imperio, del Segundo Reich, ¿okay? El mundo de la socialdemocracia y el mundo del nazismo, ¿no? Y Sombart representa ese vínculo entre las tres posiciones, ¿no? ¿Okay? Esta es una, una breve descripción de los libros que escribió Sombart. Sus libros están traducidos casi todos al inglés y después al castellano. De hecho, en Fondo de Cultura Económico se consiguen muchos libros de Sombart. Creo que es el único historicista del cual todavía hay bastante material escrito tanto en castellano como en inglés, ¿ok? Por lo cual se le puede conocer por lo que escribe, ¿no? Y el otro personaje del que tenemos que hablar es Schumpeter, ¿no? Schumpeter nace en 1883, 1900, muere en 1950. Siempre en algunos cursos de historia del pensamiento se le vincula a la escuela austríaca porque originalmente es alumno de la escuela austríaca. Él nació en Trich, Moravia, ¿okay? Y era hijo de un empresario textil, pero su padre muere cuando él tiene 4 años, ¿okay? Y su madre se traslada a la capital del municipio o de la división eslava del imperio, que es Graz, que es el imperio austrohúngaro, y ahí se vuelve a casar con un militar austrohúngaro que se llama Sigmund von Keller, que es un padrastro buena persona, ¿no? Es más, él se preocupó mucho porque Schumpeter estudiara y de hecho lo, lo inscribió en uno de los colegios más prestigiosos de Viena, que es el Colegio Teresiano, que era en Viena. El Teresiano es un colegio de varones, no es un colegio de hembras como en Venezuela. ¿Okay? Y entró en la Universidad de Viena también financiado por el padrastro, ¿okay? Para estudiar Derecho y se gradúa de doctor en Derecho en el año de 1906. ¿Okay? Luego de eso él pasa un año en Londres porque dice que está interesado en estudiar economía. Supuestamente se va a la London School of Economics y en realidad parece que lo que hizo de verdad Schumpeter en Londres fue dedicarse a la vida bohemia. ¿Okay? Y en el año de 1907 se casa con una mujer mayor que él, cerca de 12 años mayor que él, que se llama Glyce Ricard, ¿okay? Una mujer de mucha plata. Y con ella se marcha al Cairo, ejerciendo trabajo de abogado. Y ahí en el Cairo escribe en el año de 1908 un trabajo de metodología de la economía, que yo siempre he estado muy curioso por leerlo, ¿okay? Porque parece que es un libro muy prestigioso, ¿no? Además, de hecho, le aumentó mucho el prestigio de Schumpeter en Viena, a pesar de que estaba muy lejos de Viena. Y en 1909 él regresa a Viena, ¿okay? Y consigue cátedra en la Universidad de Chernovitz, ¿okay? Chernovitz es Galicia Oriental, o sea, es lo que hoy en día es Ucrania. Más de hecho, esto es Chernobyl, pues, donde ocurrió el accidente nuclear. ¿Okay? Y el año de 1911, él escribe un segundo libro que se llama Teoría del Desenvolvimiento Económico, que quizás es el libro más famoso de Schumpeter, ¿no? De hecho, yo nunca he conseguido la metodología, pero se consigue la teoría del desenvolvimiento económico tanto en alemán, que es el original, en inglés y en castellano, porque está traducido al castellano, y ahí es donde aparece por primera vez lo de la destrucción creativa, que como comenté, era invento de Sombart, no de Schumpeter. ¿Okay? Y entre 1913 y 1914 él estuvo en Colombia, después regresa a Viena cuando arranca la Primera Guerra Mundial y ahí pasa un incidente bien curioso, ¿no? Él está en Estados Unidos y se desata la Primera Guerra Mundial, entonces él decide regresar a Viena. La esposa de él, que es esta británica que se llama Glyce Ricard Sever, le dice que ella no va a ir a Viena, que ella se regresa a Inglaterra, y ahí va a haber una separación entre ambos. ¿Okay? Y parece que esa separación nunca terminó en divorcio, ¿no?
O sea, no se divorciaron. Y a pesar de eso, Schumpeter se vuelve a casar. ¿No? Y entonces aquí ocurre un conflicto terrible, ¿okay? Porque la mujer después, al final de la Primera Guerra Mundial, regresa a sacarle cuentas a Schumpeter, ¿no? De que tú te casaste y no te divorciaste, ¿qué es esto? ¿No? ¿Okay? Y en el año de 1918, al final de la Primera Guerra Mundial, él se une al Comité de Socialización de Weimar, ¿okay? Por lo cual salta la talanquera, ¿no? Pasa de ser austríaco, como todo el mundo se lo creía, a socialista, ¿okay? Por lo cual yo les digo que de verdad no es austríaco, ¿no? O sea, Schumpeter en realidad es un personaje bien curioso que comienza dentro del mundo austríaco y termina volviendo hacia el mundo historicista, ¿no? ¿Okay? Y bueno, él firmó el informe de final después de la Guerra Mundial con los marxistas en lugar de firmarlo con los liberales, que fue como hicieron los austríacos. Entonces, normalmente la escuela austríaca no lo ve muy bien por esto, ¿no? ¿Ve? Y de hecho no debería verlo bien. ¿Okay? Y bueno, de hecho, él, después de eso, se marchó a Austria, fundamentalmente porque no le hacía mucho caso en Alemania. ¿Okay? Y ahí va a ser ministro de Finanzas de la socialdemocracia austríaca en el año de 1919, o sea, en los años previos a la hiperinflación austríaca, porque en Austria hubo hiperinflación en el mismo año 1923, igual que en Alemania. Y en el año de 1920 lo botan del Ministerio de Finanzas y vuelve a Graz a dar clases. ¿Sí? En el año de 1921 se convierte en presidente de un banco que, por supuesto, en medio de la hiperinflación quiebra, ¿okay? Y él después trata de volver al mundo académico, ¿okay? Y ahí es cuando él se casa con esta señorita que se llama Annie Reisinger, que en este caso es mucho menor que él. Que de hecho, aquí hay una historia bien curiosa porque él parece que se enamora de esta muchachita cuando tiene 12 años. ¿Okay? Y entonces él paga la educación de ella para que la manden a un colegio de monjas para que le enseñen a ser una buena ama de casa y se casa con ella cuando ya tiene 18. Entonces, bueno, cuando él se casa, la señora esta, Gladys Ricard, regresa de, de- de Inglaterra a sacarle cuentas al amigo Schumpeter, diciendo que tú no te divorciaste de mí y te casaste otra vez, ¿qué es esto, no? Y entonces eso va a ocasionar una cosa bien terrible, ¿no? Que esta muchachita que se llama Annie Reisinger está embarazada y ella se muere, ¿ok? Y se muere la criatura, ¿no? ¿Ok? Entonces Schumpeter va a sentir un complejo de culpa horrible, ¿ok? Porque él se siente culpable de lo que pasó, ¿no? Y para colmo de males, ¿ok? La madre que viene a ayudar a la parturienta en la última etapa del, del, ¿cómo se llama? Del embarazo, también se muere. ¿Okay? O sea que Schumpeter en ese mismo mes sufre la pérdida de la esposa, de la hija y de la madre, del hijo y de la madre. Es una cosa terrible, ¿no? ¿Okay? Es más, de hecho, Schumpeter va a quedar profundamente convulsionado por esto, incluso ya todavía en 1950, cuando él está como profesor en Harvard, él va a tener en casa una segunda habitación en la cual él pone todas las cosas de esta muchachita Annie Reisinger, ¿ok? Porque él siente que como que el espíritu de esa niña está con él, pues. ¿Sí? Es una cosa terrible, ¿no? El pobre Schumpeter debió haberse sentido horrible. Él en el año de 1932 intenta tomar la cátedra que Sombart había dejado en Berlín. Sombart se había jubilado. ¿Okay? Por eso que les digo que hay una vinculación muy terrible entre él y Sombart. Y sobre todo, él parece que él regresa hacia el lado historicista después de haber sido austríaco. Entonces él intenta ser el que sustituya en la cátedra de Berlín a Sombart, pero él pierde la, el concurso y ahí se da cuenta de una cosa bien curiosa. Hasta en 1932 la academia es totalmente nazi. ¿Okay? Él siente que hay un desprecio visceral hacia los liberales y lo acusan de liberal, ¿okay? Porque él había formado parte de esa, ¿cómo se llama? De esa vanguardia liberal
previa a la Primera Guerra Mundial. Y entonces él se da cuenta de que no hay futuro en Alemania ni en Austria. Y entonces ahí él decide irse a los Estados Unidos. ¿Ok? Y curiosamente, el profesor Taussig, que era el profesor líder de la cátedra de economía de Harvard en su momento, está muriendo. Y entonces a él lo llaman en Harvard, porque lo conocen, porque le ha pasado tiempo en Estados Unidos, lo llaman para que ocupe el puesto de Taussig. ¿Okay? Y ahí en Harvard él va a ser el profesor de casi todos los economistas brillantes del siglo XX, ¿no? Él va a ser profesor de Samuelson, de Tobin, de Heilbronner, de Metzel, ¿okay? Y ahí se casa por tercera vez con una historiadora, persona muy interesante que se llama Elizabeth Woody, historiadora del mundo antiguo, ¿okay? Y ella es la que va a publicar el libro de Schumpeter, el libro de análisis de historia del análisis económico. Él se casa con ella en el año de 1937. O sea, que se casa 5 años después de que él ya regresó a los Estados Unidos, o sea, de que él va a los Estados Unidos. Sus libros más famosos son estos, ¿no? La teoría del desenvolvimiento económico de 1911, ¿okay? Que es bien interesante porque ahí aparece todo el germen de la teoría, de toda la teoría de Schumpeter, ¿okay? Por lo cual el libro es, tiene algunas cosas austríacas, pero está muy marcado por el regreso de él a las ideas historicistas. Está el siglo de los negocios de 1939, está Capitalismo, Socialismo y Democracia, que es un libro de 1942, y está la historia del análisis económico, que es ese libro, ¿cómo se llama? Magno de historia del pensamiento económico, que él se muere escribiendo, ¿no? Que al final esta señora, Elizabeth Woody, decide publicarlo en el año de 1954. Ella vende la casa de Schumpeter y de ella allá en Harvard, que es la que le dejó como herencia a Schumpeter, y al año siguiente ella muere. ¿Okay? O sea que nosotros le debemos ese libro a esta señora, ¿okay? Porque el libro estaba inacabado y ella lo publicó tal y como lo dejó Schumpeter. O sea, no lo tocó ni mejoró ni terminó nada, sino que también lo publicó tal y como lo dejó a la muerte de Joseph Schumpeter. ¿Okay? Y bueno, y esto es un poco la visión de la destrucción creativa, ¿no? O sea, para Schumpeter, si el ciclo económico es como nos lo pintan en los análisis de macro, esto no aparece en el libro de Schumpeter, por eso que les digo, ¿no? Es decir, el ciclo económico es como nos lo pintan en los análisis de macro, en el cual en este eje está el Producto Interno Bruto, en este eje está el tiempo, y este es el movimiento del Producto Interno Bruto. Acuérdense que en 1911 no existe Producto Interno Bruto. ¿Okay? Entonces, las etapas del ciclo serían el fondo de la recesión, que es este punto, esta etapa que se llama recuperación, el auge, la crisis, que es este punto, y posterior a la crisis, la recesión y luego la depresión, ¿no? Entonces, Schumpeter cree que la innovación se da en el fondo de la recesión, ¿okay? Y la innovación no es más que el encuentro por parte de un empresario, ¿okay? de una determinada característica que provoca una ganancia excesiva, ¿no? Beneficio mayor que cero para su empresa. Y bueno, él cree que todo este periodo, esa destrucción que se crea por la destrucción del equilibrio aquí, ¿okay? Se trata de reponer con la participación de la competencia. La competencia trata de averiguar cuál es la innovación. Cuando la innovación se masifica, entonces llegamos a obtener otra vez un beneficio total igual a cero. O sea que el análisis está muy casado a la idea del equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, él cree que en este momento se restituye el equilibrio, y cuando se restituye el equilibrio comienza la recesión. ¿Okay? Y bueno, de la recesión solamente se puede salir con una nueva innovación, ¿okay? Que por supuesto va a provocar de nuevo un beneficio total mayor que cero para el empresario que aplica la innovación. Y bueno, y el consiguiente intento de toda la competencia de conseguir el, el,
descubrir cuál es la innovación hasta que por fin lo hacen y cuando se masifica vuelve a tener utilidad cero la economía. ¿Okay? Eso es lo que cree la destrucción creativa. ¿Okay? Y ojo con esto, la innovación no es un invento puro y simple. ¿Okay? La innovación para Schumpeter, y eso aparece tanto en el libro de desenvolvimiento económico, como en el libro de los ciclos, como en el libro de capitalismo, socialismo y democracia. ¿Okay? Él cree que esta etapa, ¿okay?, de crecimiento, ¿okay?, representa más de 100 años. ¿Okay? O sea, no es la distancia, por ejemplo, entre el 2008 y el 2023, ¿okay?, como probablemente uno se lo imagina, sino que es una etapa de más de 100 años, ¿no? Donde aquí ocurren, según la visión de Schumpeter, dos ciclos de Kondratiev, dos o más ciclos de Kondratiev, y cada ciclo de Kondratiev es como de 50 o 60 años, ¿no? Por lo cual aquí ocurre una cosa así como 150 años o tal vez 180 años, ¿no? Y esa es la verdadera innovación, no es un invento puro y simple, ¿no? O sea, esa es la visión que tiene Schumpeter. Y con eso, bueno, terminamos las visiones previas al siglo XX, ¿ok? Y bueno, y seguiremos. Gracias.